de adorar a Jesús. Poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 Tú eres fuerte, ¿Quién como el Señor Dios aún más fuerte, ¿Quién como el Señor más fuerte Dios que el fuerte? temor, ¿Quién como el poderoso para salvar. ¿Quién es como tú? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán Todos se postrarán ante ti. Tú eres fiel y permaneces. Tú eres bueno. Amén. Aleluya. Da ese fuerte aplauso a Jesús. Soy su hijo. Soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Que soy amado. Soy amado. Porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad
sanidad en las aguas podemos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar, cantamos. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos danzar con libertad. Tú eres bueno, Jesús. Vamos, cantamos. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Vamos. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Oh, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y juntos y disfrutar que somos libres por tu sangre. Yo libre soy. Somos libres por su sangre. Libre soy. Amén. Da un fuerte aplauso a Jesús. Somos libres. Aleluya. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, en lo inalcanzable tú estás.
creaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Cantamos juntos. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Y somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para... Una vez más, vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Cantamos, Jesús. Has abierto un camino y nos llamas a confiar en ti. A vivir en esta vida con los ojos en la eternidad. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a dejar toda mi vida para poder encontrarla en ti. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Tu reino aquí. Tu reino aquí. Tu reino aquí. Cantamos. Te seguiremos sin mirar
atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos. Sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos. Sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos. Sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, y todos te verán, todos te verán, todos te verán, todos te verán. Cantamos, iglesia, juntos te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Qué bendición, qué gusto, qué placer poder estar pues en este tiempo sirviendo al Señor y trabajando en todo lo que hacemos a través de las redes sociales. Y bueno, para los que están en casa o cualquier otra persona que nos está viendo y observando y escuchando, quiero darles la bienvenida. Y si usted es la primera vez que está en una de nuestras reuniones en línea, igualmente también quiero darle la bienvenida. Además también, ¿verdad?, quiero compartirles, ¿verdad?, una excelente noticia. Pues habíamos estado hablando acerca de la necesidad de abrir el centro de vida. Esto es el centro de rehabilitación para mujeres. Tenemos el de hombres para mujeres. Gracias a las personas que ya comenzaron a dar algunas ofrendas y algunas otras cosas, ya tenemos el lugar. Eso más o menos implicará unas 3 a 4 semanas de hacer algunos arreglos. Y bueno, yo quiero invitarle a invertir en las mujeres que estarán allí. Es como hacer una especie de siembra en vidas que quizás más adelante puedan ser personas de bien, restauradas, mujeres de familia, madres de familia que están padeciendo el embate de las adicciones, y que podamos ver el poder de Cristo transformando sus vidas. Así es que si tú puedes ayudar, si tú deseas hacerlo, es una invitación abierta y con toda confianza puedes hacerlo, ¿verdad? Que siempre me preguntan, ¿y cómo podemos ayudar? Bueno, la verdad es que ahorita en este momento lo que se necesita es dinero, ¿verdad? Ahora, yo no quiero pensar que es lo único que se necesita, pero de entrada, claro, por supuesto, pero va a haber otras oportunidades para trabajar, pintar, hacer arreglos de carpintería, de electricidad y todo eso. Y si tú puedes aportar tu mano de obra, tu trabajo voluntario, ¿verdad? Pues será todo bien recibido. Así es que ponte en contacto con nosotros a través del Centro de Vida Ágape Varones, y entonces ahí te van a dar mayores informes. El Centro de Vida Ágape para Mujeres quedará a solamente 2 cuadras de donde estamos ahorita en el Centro de Vida de Hombres, así es que era algo que realmente deseábamos tener. Muy bien, pues habiendo anunciado esto, ¿verdad? Y también decirles que, bueno, ya lo saben, muchas de nuestras actividades están cerradas, ¿verdad? Hemos cerrado muchas actividades, se han clausurado, sobre todo las masivas en el mes de febrero. Estamos haciendo
lo posible también, ¿verdad? Y obviamente también quiero comentarles, ¿verdad?, que hay que cuidarse en casa, hay que mantener la sana distancia donde quiera que vayas, hay que usar cubrebocas, a menos que vayas a comer o vayas a predicar, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay que cuidarse, ¿no? No hay que confiarse. Muy bien, habiendo dicho estos avisos y bueno, pues ya sabe, vamos adelante. Primeramente Dios, yo quiero comenzar el mensaje del día de hoy. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego tu bendición por todas las personas que están observando este mensaje, que están en casa, en línea, que están recibiendo tu palabra, que sean bendecidos, edificados, fortalecidos. Sé que hay muchas personas que están vulnerables y que están cuidándose, y te pedimos que tú les bendigas y estés con ellos. Gracias te doy, Señor, gracias te damos, gracias por tu amor, tu bendición, y gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y recibe nuestra adoración como siempre, y nosotros tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora sí, el tema que yo quiero compartirles es la segunda entrega de la serie que se llama El hombre más peligroso del mundo. El hombre más peligroso del mundo. Y la semana pasada hablamos de el hombre más peligroso del mundo cambiará tu mundo. El tema de ahora se llama el hombre más peligroso del mundo radicalizará tu vida o te volverá una persona radical, siempre y cuando le hagas caso como debe ser, obviamente. Esto es que lo tengas como Señor a Jesucristo, ¿verdad? Porque el hombre más peligroso del mundo es Jesucristo. Y alguno, ¿cómo? Ahorita te lo vamos a demostrar, ¿verdad? Pero no se asuste. La idea no es para apanicarse y decir, válgame, y ahora ¿en qué secta me van a meter? Nada, para nada. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Ahora, una de las estrategias más comunes que tienen los grupos terroristas o las organizaciones terroristas es radicalizar a sus seguidores. Fíjate bien, una cosa es estar de acuerdo con sus propuestas de los grupos radicales, de los grupos terroristas, y una muy diferente es dar su vida por esos principios. Cuando la persona pasa de estar de acuerdo a dar su vida incluso por esos principios, ese trayecto en términos psicológicos se llama radicalizarse. Y bueno, es una forma muy interesante. Por ejemplo, uno se preguntaría, ¿cómo es posible que haya radicales o terroristas tan radicales europeos? ¿Cómo sucedió eso, no? Ahora, déjeme decirles, la mayoría de los que se han radicalizado en Europa y que han hecho estallar bombas, ¿verdad?, para los grupos terroristas, pues son varias cosas que se conjugan. La primera de ellas es el asunto de ser inmigrantes o hijos de inmigrantes, tener dos o pertenecer a dos mundos. Esto es el europeo y el del país de origen. Y luego, en segundo lugar, tener pobreza, batallar con muchas cosas, y también está el asunto de la religión y la exposición constante a predicadores que pues obviamente, sobre todo del Islam, ¿verdad?, que hablan de hacerle la guerra a los infieles, ¿no? Y uno de los grupos terroristas más famosos y de los últimos tiempos, ya sabemos que Al Qaeda con Osama Bin Laden, pues muy fuerte, tumbaron las Torres Gemelas y entre otras cosas, ¿no?, los bombazos en el metro de Madrid y en un camión allá en un urbano, ¿verdad?, en la ciudad de Londres. Bueno, entre otras cosas, ¿no?, que no son los únicos, esos son los que más se sabe, pero hicieron muchos otros, ¿no? Después, posteriormente, surge otro grupo llamado ISIS. El ISIS, ¿verdad?, es como resultado obviamente de todo esto, pero es muy interesante cómo surge el Estado Islámico, como ellos se autodenominaron o se han autodenominado, ¿verdad? Entonces, el ISIS hizo muchos adeptos entre los países europeos.
o entre jóvenes de origen musulmán que viven en Europa, que por cierto acaban de apenas hace unos días de poner una bomba y volvieron a atribuirse al ISIS, otra vez está resurgiendo allá en Irak. Y bueno, básicamente, ¿verdad?, tiene que ver con el Estado Islámico, ¿verdad?, sobre todo de Irán y de Irak, ¿verdad?, y Siria. Eso es lo que así se lo ponen ellos, ¿verdad? Entonces surge entre esos países, Siria e Irak, y luego, ¿verdad?, fueron tomando algunas de las ciudades. Una de las más importantes es la ciudad siria de Faluya, y luego después llegaron hasta Mosul, la ciudad iraquí de Mosul. Y bueno, ahí estuvieron, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Y a final de cuentas, pues lograron hacer que muchas personas se radicalizaran. El ISIS se constituye como un califato, como un estado, según ellos, ¿verdad?, donde tienen una economía, ciudades y todo eso, ¿no? Obviamente, como son terroristas, pues han sido atacados y casi disminuido a cero los países como Rusia, como Estados Unidos, como Inglaterra, Siria, los iraquíes y todo eso se unieron para detener el avance del ISIS, y lo han logrado con gran éxito, pero no ha sido al 100%. Ahora, ISIS ha tenido varios líderes, pero el más violento y más peligroso es uno llamado así, Abu al-Baghdadi. Tiene otros nombres, ¿no? Pero yo dije, voy a escoger porque este es el más sencillo, Abu al-Baghdadi. Ahora, él se dedicó a reclutar personas que se radicalizaban con el objeto de hacer ataques terroristas. Pero déjenme decirle algunas cosas, ¿no? En el año 2014, hace 6 años, al-Baghdadi se proclamó califa de todos los musulmanes. Fíjense nada más, hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo, y él dijo que él era el mero bueno. Qué cosa tan loca, ¿verdad? Pero bueno, imagínense cómo se va juntando todas estas cosas para llegar a ser uno de los hombres más violentos y más peligrosos del mundo, exigiendo obediencia a los musulmanes de todo el mundo. Sí, cómo no, ahorita van corriendo 1.000 millones, ¿verdad? La revista estadounidense Time lo consideró como el hombre más peligroso del mundo. El diario francés Le Monde como el sucesor de Osama Bin Laden. Y Estados Unidos ofreció $25 millones al que le ayudara a atrapar a este personaje, ¿verdad? Y entonces se convirtió en el terrorista más buscado del mundo. Le voy a dar algunos datos sobre los actos más terribles de al-Baghdadi. Tráfico de órganos para recaudar dinero, asesinato en masa de cristianos y musulmanes tibios o superficiales, ¿verdad? O sea, que ellos consideran que no son fieles. Todos aquellos que no se convierten al Islam son asesinados, aunque fueran niños. Las mujeres eran asesinadas como esclavas, eran asignadas como esclavas sexuales para sus soldados. Practicaban la esclavitud y la venta de personas, todo bajo su gobierno de ese al-Baghdadi. Despojaron de las pertenencias de los infieles, sus mujeres eran violadas y los niños asesinados. En su tiempo hicieron las famosas decapitaciones públicas, en donde civiles, periodistas y otras personas fueron decapitados. Qué horrenda cosa, ¿no? Provocó el desplazamiento masivo hacia otros países, desencadenando una grave crisis humanitaria. El al-Baghdadi, este hombre, el más peligroso del mundo. Sus tribunales condenaban a la ejecución de homosexuales, los adúlteros o los blasfemos, o cualquiera que te cayera gordo. Ordenó quemar vivo dentro de una jaula a un piloto jordano que había sido hecho prisionero. Hizo llamados a sus simpatizantes alrededor del mundo a levantarse contra sus propios países. Como resultado de este llamado que este hombre hizo, hubo ataques terroristas en países como Argelia, Canadá y Francia.
donde individuos se sacrificaron en obediencia y lealtad hacia al-Baghdadi y su causa. Vean nada más qué terrible situación, ¿verdad? Qué hombre tan terrible este al-Baghdadi. Lo bueno es que ya está muerto. Lo mataron en un ataque, ¿verdad? Que hicieron, él murió, ¿verdad? Y bueno, ahí quedó el terrorista y jefe terrorista, ¿no? Que se hizo llamar líder de todos los musulmanes del mundo y que tenían que hacerle caso. O sea, estaba loco, era despiadado, tenía una misión y tenía poder y barrió con todo el mundo. Lo bueno es que los aliados le hicieron la guerra, se acabó aparentemente el poder o la hegemonía del ISIS, pero todavía, ¿verdad?, quedan algunas personas que siguen todavía creyendo en esa lucha que ellos tienen. Ahora, es una lucha en parte religiosa. ¿Por qué? Porque ellos matan a los cristianos o a los no cristianos o a los musulmanes o a los periodistas, a todo el mundo, pero ellos lo hacen también inspirados por una guerra santa. Esto es un asunto también religioso. Ahora, Jesucristo. Esta serie, como ya lo mencioné, se titula El hombre más peligroso del mundo. Jesucristo vivió al extremo. Llegó ya radical y se radicalizó más aquí. Pero no solamente eso, sino que además hizo que sus discípulos, sus seguidores, también se radicalizaran. Jesucristo fue un hombre radical, valiente y dispuesto a todo. Mire, déjeme leerle algunos pasajes de la Escritura. En el capítulo número 10 del Evangelio de Marcos, encontramos nosotros en el versículo 32 al versículo 34 lo siguiente. Nada más para empezar, ¿verdad? Vea cómo Jesús se había radicalizado, y dice así la palabra de Dios: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, sus discípulos, les comenzó a decir las cosas que les había de acontecer o que le habían de acontecer a él. Y aquí subimos a Jerusalén, y si el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le azotarán y le escupirán y luego le matarán, mas al tercer día resucitará. Nadie tan radical como Jesús sabía exactamente todo lo que le iba a pasar cuando llegara a Jerusalén. Y hasta lo pone en orden, ¿verdad? Dice que será entregado, lo condenarán, será entregado, será burlado, será azotado, lo escupirán, luego lo matarán, pero al tercer día resucitaré, porque eso es lo que Jesús sucedió con él. Pero de que era valiente y radical, nadie lo puede dudar. A veces hay personas que piensan que la palabra radical y radicalizarse no es un buen estado. Pero quiero decirte que hay una diferencia entre ser fanático a ser radical. Una persona fanática es una persona que tiene una fantasía, o sea, alucina sobre algo que no tiene trascendencia. Y entonces pierde su equipo y se quita la vida, o se arroja de algún lugar por una novia, porque tenía una fantasía, nada en firme. Jesús sí tenía muchas cosas en firme, por eso no era fanático, era radical. A los cristianos los han acusado de ser fanáticos. ¿Y saben quiénes los acusan? Los fanáticos de otras cosas. Qué chistoso, ¿verdad? Pero nadie dice que los fanáticos de ciertas actividades, ¿verdad?, están mal. No, les dicen los fans, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que Jesús se radicalizó y luego radicalizó a sus discípulos.
Jesús hizo que sus seguidores se convirtieran en personas radicales y les dijo varias cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 6 les dice Jesús a sus discípulos de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores o a dos amos, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estima al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Vean nada más la forma de radicalizar a sus discípulos. ¿Tienes dinero? Qué bueno, te felicito. No puedes servir al dinero si me quieres servir a mí. Y todo mundo persigue el dinero en este tiempo, ¿o no? Todo mundo anda detrás del dinero, de la paga, y si te quieren robar tu dinero, hasta haces un escándalo. Es más, hay personas que por no soltar 200 pesos lo mataron. Fíjate nada más, ¿no? Y Jesús dice: es por el amor al dinero, porque consideras más importante el dinero que tu propia vida. Pero si vas a tener a Jesús, si me vas a seguir a mí, dice el maestro, no puedes tener dos amos, no puedes servir al dinero. Puedes trabajar por el dinero, puedes trabajar y negociar para obtener un ingreso y de esta manera sostener a tu familia, y viene también de parte de Dios. Pero a final de cuentas no puede tu dinero convertirse en tu Señor. Estoy pensando si hay personas que han dejado a Cristo por causa del dinero. Déjame decirte que sí los hay. Hay personas que dejan la iglesia porque no les gusta que en la iglesia se hable del dinero. Y luego, ¿verdad?, al dejar la iglesia eventualmente dejan a Cristo. Si a ti te ha pasado eso, conoces a alguien así, déjame decirte que no vas a ser el primero. Jesucristo también tuvo a un joven ahí delante de él, que no aparece su nombre, se conoce como el joven rico. Tenía tanto dinero que decidió, ¿verdad?, de alguna manera, seguir por el dinero y no seguir a Cristo, y se la perdió. Y se perdió él mismo. No puedes hacer como que eres y luego no eres. Fíjense que ahora en nuestro tiempo la gente utiliza cámaras para todo, ¿a poco no? En la escuela, en la iglesia, en la calle, en la casa, en los negocios, en las empresas, en todos lados hay cámaras que te están observando, y las cámaras nos han sacado hasta de apuros, ¿a poco no? Claro, en otros casos te han ocasionado más problemas, ¿no? Aún en accidentes, ¿no?, donde había cámaras, checa las cámaras, a ver quién tuvo la culpa. Allí hay cámaras y resulta, ¿no? También han apresado a muchas personas que llegaron a un negocio, robaron, se fueron, pero las cámaras los tomaron, ¿verdad? Los grabaron. Y entonces, ¿verdad?, tenemos eso. Entonces ahora la gente le tiene miedo a las cámaras y anda buscando la manera de no ser descubierto en sus delitos y fechorías. Jesucristo no tiene cámaras, pero déjame decirte algo bien importante: no te escapas de su mirada. Por eso es el hombre más peligroso del mundo. Nada se le pasa. Y si tú, fíjate bien, si tú haces cosas escondidas, él lo va a saber. Pero él va más allá de las cosas que tú haces escondidas, que te metes a un closet o que robas mientras alguien no te ve o que mientes o lo que sea. Él va más allá. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 7 también de Mateo, en el versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, en otras palabras, no puedes hacer como que eres y no eres, porque el ojo escrutador del Señor te estará observando, y observará no solamente lo que haces a escondidas o cuando estás solo, observará
no solamente tus actitudes, sino también lo que te motiva a hacer lo que tú haces. Porque Dios abarca todo el ser humano integral. Lo que te incita a hacer las cosas, las actitudes que tienes al hacerlas y las mismas cosas que haces. Y las veces que las repites. Y las veces que puedes involucrar a otras personas para lo malo. Todo lo sabe Jesús. Y en el día final, allá en el cielo, Él va a decir: nunca te conocí. Pero si yo echaba fuera demonios, pero pero los echabas para ganar tu fama. Pero yo hice milagros, sí, pero yo después andabas cobrando. Mi poder es gratis, mis sanidades son gratis, pero tú las andabas cobrando y pidiendo dinero por ellas. Además, tú te hiciste un nombre para ti mismo a causa del éxito que tenías cuando orabas por sanidades, o cuando hiciste una gran iglesia, o tuviste un gran ministerio. Así que no puedes fingir delante de Dios. No hay nada que puedas ocultar. Todo se sabe. Y Él en el día final lo recordará, porque ya lo sabe y nada se le olvida. Ahora, otra cosa. Jesús no admitía términos medios, ni una entrega equilibrada, como dicen algunos, o como dice el dicho mexicano: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, ni tan lejos ni tan cerca. Hay términos medios. Déjame decirte, si bien es cierto que la Biblia nos enseña a tener una vida equilibrada en muchos aspectos, en cuanto al seguimiento de Jesús no puede haber términos medios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios también hacia el final de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo número 3, el Señor Jesús envía una serie de cartas a las iglesias de Asia Menor, y les dice, ¿verdad?, cómo deberían de vivir y comportarse esas iglesias, ¿no? Y cuando le dice a la iglesia de la Odisea, lo dice de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo número 15, en Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora fíjate bien. Jesús es el hombre más peligroso del mundo, porque primero te convence, luego después de convencerte, te lleva al extremo de su estilo de vida, te radicaliza, y si luego no le gusta, te vomita de su boca. Ay, caray. O sea, eso sí está peligroso, ¿no? ¿Puede una persona, un creyente, saber que lleva una vida de tibieza? Pues yo creo que sí. Yo creo que lo puede saber, a menos que no le hayan enseñado bien el evangelio, pero cada quien puede leer en la Biblia y puede darse cuenta que efectivamente hay una propuesta que lleva a las personas seguidoras de Jesús al extremo, no términos medios, al extremo, una vida radical. Ahora, fieles y absolutamente leales a Cristo. Fidelidad y lealtad es lo que pide Cristo. Si pudiéramos tener una especie de eslogan, sería: fieles a Cristo, leales a su causa. Fieles a Cristo, o fiel a Cristo, leal a su causa. Fidelidad a su persona significa respeto, honor y seguimiento de Cristo. Fidelidad a Jesús significa que no haríamos nada que manchara su reputación. Fidelidad a Cristo significa, y a su persona, es seguir sus pisadas e imitar sus acciones, sus motivaciones y sus actitudes. No podemos nosotros ser exactamente como Dios, en el sentido de ser Dios. Nosotros tenemos una calidad humana, Dios tiene una calidad divina, una naturaleza divina. Pero Jesús dijo: pero yo me hago humano para que ustedes vean cómo se debe vivir. Y la verdad es que es extremo.
Y eso es lo que nos invita el Señor a hacer. Fidelidad a su persona. Y luego viene la lealtad a la causa. La lealtad a su causa significa que haríamos todo lo que Él nos ha pedido hacer. Todo lo que Él nos ha pedido hacer. Si Él dice que vayas, vas. Si Él dice que te dedicas, te dedicas. Si Él dice que das, tú das. Todo lo que Él te dice que hagas, debemos hacer porque somos leales a su causa. Fidelidad a Jesús, lealtad a su causa, es ir a donde Él nos ha pedido ir y allí hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. Lealtad a su misión es vivir de tal manera que todo lo que hagamos refleje nuestra lealtad hacia Él. Volviendo un poquito a los personajes que se autosacrifican poniéndose bombas. Es terrible, ¿verdad?, cómo suceden estas cosas, ¿no? Uno de los presidentes de India, Rajiv Gandhi, él era un hombre corpulento, grande, gordo, y él era el presidente y andaba saludando a un grupo de niños que llegaron ahí. Y llegó una niña y le ofreció una flor, pero la niña en la parte de adentro tenía una carga de dinamita que la hizo explotar. Según lo que dicen es que el hombre, las piernas se le deshicieron y el tronco del cuerpo se elevó como 20 metros y ya cuando cayó, muerto. De hecho, antes de subir, obviamente. Una niña. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué había en la mente de una niña? Se radicalizó. Hay niños que llegan a amar a Jesús tanto que viven y quieren vivir una vida de obediencia, pero los adultos le echamos a perder esa buena intención, porque nosotros los adultos aprendemos a fingir. Les enseñamos que el mundo de los adultos es un mundo lleno de hipocresía y eso no refleja la lealtad a Cristo. Nosotros debemos arrepentirnos y debemos volver al primer amor del Señor, que es el Señor Jesucristo. Y vivir una vida extrema. Vivir una vida extrema no significa que vas a dejar de trabajar y que te vas a poner una túnica blanca y una diadema y te vas a dejar crecer el pelo. Esas personas realmente no tenían tanto que hicieron eso, se llamaban los niños de Dios. Ellos no seguían a Cristo, ellos seguían a su líder que les mandaba hacer esas cosas. Seguir a Cristo también tiene que ver con estar en familia y en casa y ser un hombre fiel a la esposa, fiel a sus hijos, una mujer fiel y leal a su familia. Hijos que aman a Cristo son personas que viven al extremo de vivir en obediencia y en sujeción a sus padres. Eso es lo que es ser fiel a Cristo Jesús. Ahora fíjese que en este tiempo hay a veces tantas cosas, ¿no? En el sentido de obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y esto ha sido un debate a nivel mundial y sobre todo entre los cristianos. ¿Por qué? Porque algunos dicen que debemos ser tan leales al gobierno que debemos obedecer ciegamente. Pero existen muchos líderes y muchos cristianos y muchos pastores que sacan la Biblia y dicen, vamos a obedecer a Cristo antes que a los hombres. Y ahí está el mundo que se debate en ese asunto. Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. Si un gobierno es capaz de imponerse a los cristianos por sobre lo que dice la Biblia, y no estoy diciendo que el nuestro lo sea, quizás no estamos en ese extremo, pero si un gobierno es capaz de hacerlo, ese gobierno que lo haga tendrá el matiz inicial del anticristo, porque así será en la época del anticristo. Y uno se pregunta, ¿a quién obedecerás? Hay personas que no obedecen a Cristo, ni en las cosas más sencillas de la obediencia al Señor, en los mandamientos más fáciles. Cuando venga una persecución, cuando venga el que te pongan entre la espada y la pared, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser fiel a Cristo y leal a su causa? Ahora, si tú me dices, pastor, usted está radicalizando a los cristianos. A mí me radicalizó Jesucristo. Échele la culpa a Cristo. Pero déjame decirte, los cristianos radicales
son aquellos que hacen la obra de Dios. Son aquellos que dan todo lo que tienen para la obra de Cristo. Son personas que van hasta el otro lado del mundo sin importar sus vidas para predicar el evangelio a personas que no conocen de Jesús y están imitando, emulando lo que Cristo haría. Es tiempo de pensar más en una vida radical y extrema por Cristo. Que por cierto, en un país como el nuestro que no persiguen a los cristianos, ni debería de preocuparse. A veces la tibieza espiritual es más preocupante en términos de comodidad y de favor que tenemos del gobierno, porque la iglesia crece más y se vuelve más pura en medio de la persecución. Eso lo dice la historia. A veces me han preguntado que si yo no estoy a favor, ¿verdad?, de que los cristianos aborden el gobierno y se conviertan, ¿verdad?, los cristianos en gobernar este mundo. La historia dice que cuando los cristianos han tomado la fuerza política, han perdido la fuerza espiritual. Es lo que dice la historia en donde quiera, y no hace mucho en algunos países. Y se ha descubierto que incluso personas que decían somos cristianos pero también somos políticos, luego después se sabe que también eran corruptos. ¿Qué le puedo decir? Prefiero el poder del evangelio que el poder político, porque el poder del evangelio cambia las vidas, cambia los corazones, pone la obra de Dios adelante, lleva a la gente a hacer cosas extremas por su Señor. Y no estoy lejos de lo que el evangelio nos está pidiendo. En conclusión, la lógica de su exigencia. ¿Tiene lógica el hecho de que Jesús pida todo esto? Mire, déjeme decirle lo que creo. Sí tiene lógica por varias razones. La primera, Jesús es Dios. Él es el Señor del universo, soberano del cielo y de la tierra y dueño de todo lo que hay en el mundo. Así es que si es Dios y Señor y amo de todo eso, pues entonces tiene lógica que pida lo que pida. En segundo lugar, el hombre más peligroso del mundo, que te puede radicalizar y llevar a hacer cosas increíbles para Dios, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? Cosas que hacemos para Él, no que vayamos a sorprender a Dios, no, increíbles para ti mismo, para ti misma. Nunca te dejará solo, ni sola. Nunca te dejará ni te abandonará. Él te acompañará en aquellas decisiones que son radicales en tu vida. Si tú eres el amante o la amante de una persona casada, es tiempo de dejarlos. ¿Por qué? Porque Jesús te lo pide, pero Él estará ahí para darte valor y fortaleza. Y si depende de ti tu sustento, Él te va a sostener si tú decides hacerlo. Si tú decides dejar un vicio, sí, te va a ir al principio muy mal, pero Él nunca te va a dejar solo o sola. Por eso vale la pena seguir a Jesús. Y sus exigencias son razonables. Otra cosa, Jesús inspira las más nobles actitudes y acciones de compasión y de sacrificio por los demás. La cruz roja, ¿por qué es cruz? ¿Por qué no es un triángulo? ¿Por qué después de muchos años salió la luna roja de los musulmanes, a la cruz roja musulmana? ¿Por qué la cruz? Porque quienes pensaron originalmente en levantar esa sociedad que ha hecho tanto bien a nivel mundial, eran personas que estaban siendo seguidores de Cristo y que tomaron la cruz y se sacrificaron, hicieron las más nobles acciones, actitudes y hazañas para nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de las labores que se hacen en el mundo están inspiradas por Cristo Jesús, las cosas buenas. Así es que vale la pena seguir a Cristo Jesús. Finalmente, ¿hay alguna vida fuera de Cristo más congruente con sus principios como lo fue la vida de Cristo? Déjame decirte,
Hay gente que pensó que estaba loco y otros pensaban que estaba endemoniado. Después de 2000 años, yo creo que podemos llegar a la conclusión que ni loco ni endemoniado. Radical, sí, pero muy congruente con lo que él decía y lo que él hacía. Nos amó y se entregó por nosotros. Nos salvó sin merecerlo. Primero nos salvó y luego nos radicalizó. Jesús es el mejor amo, el mejor patrón, el mejor supervisor y el mejor jefe que jamás cualquier persona haya tenido en el mundo. Hace algunos años fui a ver a una persona que era contralor y le pregunté, ¿verdad?, del gobierno del estado, era jefe, y le pregunté, ¿cómo conseguiste este trabajo? Y entonces él me dijo, tengo un amigo. Y le dije, ¿y qué amigo tienes? Yo no andaba buscando trabajo, ya tengo demasiado, pero, y dicen, sí, se llama Jesús, es un buen amigo, y yo no caía. Entonces, oye, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Y él dónde se congrega? Digo, en todos lados, es miembro de todas las iglesias. No me digas, y yo todavía no caía, hasta que me dice, pues tú lo conoces, se llama Jesús. Y ahí caí. Y le dije, y me dijo, Jesús me dio este trabajo. Y aquí le sirvo, le honro y vivo como Él me pide que viva. Y luego Jesús le dijo, salte del trabajo. Y que se sale, y a las 2 semanas a su jefe lo metieron a la cárcel. Ay, no más. Así de bueno es Jesucristo, cuando nosotros le seguimos. Y ese es algo que no debemos olvidar. Jesús vivió una vida radical. Se convirtió en el hombre más peligroso del mundo. Y si tú le sigues, radicalizará tu vida, pero será la mejor vida que puedas vivir. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en las charlas pastorales, o también puede ser el siguiente domingo, presencial o en línea. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.